Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Este es mi seminario de investigación, líneas estratégicas para las políticas públicas orientadas al desarrollo rural en la materia de extensión agropecuaria, por Dulce Irlanda Rojas Cervantes, de sexto año, Ingeniería en Sistemas Pecuarios de la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma de Chapingo. Dentro del contenido de esta presentación hablaremos como introducción de cuál es el propósito de la creación de redes o estrategias, cuáles son las propuestas de estrategias que plantea la ICA en 2012 y de ellas tomaremos tres, que serían la primera estrategia, atención a zonas marginadas por medio de estrategias con enfoque territorial, la segunda estrategia, el extensionismo rural y la inserción de instituciones de educación superior como actores más dinámicos en sus territorios de influencia. Y la tercera estrategia, que será contingencias ambientales y cambio climático en el desarrollo rural. Asimismo, trataremos las conclusiones y la bibliografía consultada. Dentro de la extensión agropecuaria, el propósito de la creación de redes y estrategias es fomentar condiciones de vida más convenientes para quienes habitan determinada zona, una mayor promoción hacia los mercados locales, presencia del mercado más pertinente y orientadas a bienes públicos bajo un enfoque territorial de desarrollo, una mayor presencia de instituciones locales en la forma de decisiones y una sociedad civil rural más presente y activa en los procesos de desarrollo que ésta conlleve. La ICA en el 2012 plantea diversas líneas estratégicas para las políticas públicas orientadas al desarrollo de zonas rurales, como pueden ser las siguientes. Número 1. Atención a zonas marginadas por medio de estrategias con enfoque territorial. Número 2. Extensionismo rural y la inserción de las instituciones de educación superior, IES, como actores más dinámicos en sus territorios de influencia. Número 3. Contingencias ambientales y cambio climático en el desarrollo rural. Número 4. Agricultura familiar, redes de valor y financiamiento. Y número 5. Planeación estratégica, sociedad civil e institucionalidad. Número 6. Marco legal y formativo para la promoción de institucionalidad a nivel regional y la operación territorial de políticas y programas. Y número 7, por último, evaluación de políticas públicas. Todas estas estrategias no tienen un acomodo de importancia, sino que más bien son todas en el mismo orden jerárquico. Sin embargo, en esta presentación abarcaremos únicamente las primeras tres. Dentro de la estrategia número 1, que es atención a zonas marginadas por medio de estrategias con enfoque territorial, tenemos como algunos antecedentes que en México hay una combinación turbia y grande entre la riqueza y los recursos naturales, la biodiversidad, pobreza y marginación entre las comunidades indígenas, como vulnerabilidad, riesgo, carencia de vías de comunicación y acceso a la información, y a otros bienes públicos donde el espectro nacional de alta y muy alta marginación se centra en alrededor de 1.251 municipios de los 23 estados de la República que los conforman. Dentro de las comunidades con más marginación podemos encontrar en este mapa de índice de marginación por entidad federativa y municipio a los municipios que más se encuentran dentro de la marginación. Son los municipios que se encuentran en elevaciones de sierra o municipios que se encuentran en el sur y sureste del país mayoritariamente. Ahora bien, de las acciones para solucionar problemas, más allá de los aspectos ambientales y productivos, para continuar con el mejoramiento o desarrollo de una comunidad hay tres aspectos fundamentales que la rigen, por ejemplo, la salud, la educación escolar y seguridad. Estos tres aspectos aseguran un crecimiento de población o desarrollo de población antes de cualquier otro aspecto de producción agropecuario o industrial. Una vez tomados en cuenta los tres pilares del desarrollo de una población, que son salud, educación escolar y seguridad, algunas de las acciones en torno a las políticas dirigidas al combate de la pobreza y el desarrollo de zonas marginadas podrían ser la creación de fondos de inversión de bienes públicos,
con el fortalecimiento o creación de consejos comunitarios, municipales o regionales, según sea su caso. La reactivación de la economía local mediante inversión de bienes públicos, haciendo de esta manera un fondo cíclico de la inversión de la propia comunidad. Además del establecimiento de acciones que promuevan el consumo de alimentos más nutritivos de las familias, que a su vez de alimentar el pilar de salud del que mencionábamos de desarrollo en la comunidad, también ayuda a la misma reactivación de la economía local en la inversión, dejando de consumir en grandes monopolios. Otras pueden ser el mejoramiento de las técnicas productivas de los propios productores, en donde puede entrar un poco el extensionismo y la asesoría técnica. Además, la alineación de la política pública de los usos y costumbres de los pueblos, establecimiento de un esquema transparente de certificación y formulación y o ajuste de metodologías para la definición y medición de pobreza. Un ejemplo para la medición de pobreza es la imagen que tenemos en la parte superior, en donde las dimensiones de pobreza, según la Ley General de Desarrollo Social, en el artículo 30 y 36, nos refiere que la pobreza se mide en cuanto a los bienes que se pueden alcanzar, siendo de esta manera que la privación de los derechos sociales sitúa en alguna parte a la marginación, el índice de marginación o la cantidad de marginación que tiene una comunidad, en donde los derechos sociales vienen siendo el rezago educativo, el no rezago educativo más bien, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a alimentación, la calidad de espacios en la vivienda y el acceso de servicios básicos en la vivienda. Siendo que, por ejemplo, si concluimos que todos estos derechos sociales se satisfacen, el índice de marginación no es tan alto, sino que es un poco menos bajo. Y de ahí en adelante interviene el último factor, que sería el ingreso, en donde comienza el bienestar económico saliendo un poco de la marginación. Este tipo de medición de la dimensión de la pobreza está limitado muchas veces por cómo se rige culturalmente la sociedad, cómo se satisfacen todos estos servicios, y de esta manera la formulación y el ajuste de las metodologías son muy importantes, ya que todas las comunidades tienen una forma distinta de regirse y de la forma en la que ven los derechos sociales y cómo los satisfacen. La línea de estrategia número 2 es extensionismo rural y la inserción de las instituciones de educación superior como actores más dinámicos en sus territorios de influencia. Los antecedentes de esta estrategia son que el extensionismo a lo largo del tiempo ha cambiado de diferentes maneras. Por ejemplo, en los años 70 y 80 fue proporcionado por el Estado y fue fondeado principalmente por préstamos del Banco Mundial, abarcando solamente ámbitos agrícolas y pecuarios, dejando de lado la innovación, nutrición y demás. Después de los años 80 y 90, la currícula universitaria se invirtió y priorizó áreas económico-administrativas e industriales, dándoles más preferencia a estas. Para los años 80, a mediados de los 90, prácticamente el extensionismo en otras formas desapareció, y en la mitad de la década de los 90 se retomó de manera más integral cuando aparecieron los técnicos para el trabajo de los productores, que después se convirtieron en los denominados prestadores de servicios profesionales. Cabe resaltar que desde sus inicios el servicio de asistencia técnica y capacitación ha tenido características meramente de bien público y continúa bajo ese enfoque, al menos dentro de nuestro país. En el caso de las universidades, el servicio de extensión ha pasado de ser más bien a un servicio de vinculación, y es así como las instituciones tienen entre sus funciones la docencia, investigación y vinculación muy ligadas a aspectos culturales. Es por ello que cada universidad genera casi sus propios mecanismos de extensionismo según la zona que ubique y que abarque. Dentro del enfoque territorial en este tipo de estrategia, es muy importante saber que el extensionismo no es exclusivamente circunscrito a los temas agropecuarios y productivos, sino que se le puede dar entrada a temas empresariales como la comercialización, innovación, nutrición, entre otras cosas. Esta línea de estrategia
estrategias, asimismo, tiene varios problemas a los que se tiene que enfrentar diversamente todos los días. Por ejemplo, algunas estrategias a las que se enfrenta esta línea para el desarrollo es, primeramente, la deficiencia en la operación de políticas nacionales que prioricen el involucramiento de los actores, o sea, de las instituciones de educación superior que puedan realizar este tipo de servicio. Aparte de que no existe una regulación que convoque a instituciones al extensionismo, sino que cada quien lo hace a su manera. También la falta de vinculación de los profesionales de las instituciones de educación superior con la realidad en el campo hace que muchas veces este tipo de profesionistas no tengan éxito dentro del extensionismo rural y por ende terminan desertando y generando un ciclo en el que el extensionismo queda abandonado. Además, la falta de planes al interior de las instituciones que fomenten el campo o falta de continuidad por los cambios administrativos, que muchas veces resulta común, ya que si por ejemplo hay una administración que creó tales proyectos de vinculación y después se cambia, entonces probablemente el siguiente interés de la siguiente administración podría no tener las mismas finalidades. Por lo tanto, ese tipo de investigación o vinculación se va perdiendo. También es que planes de estudios están desvinculados a las realidades territoriales, por lo que hace falta tener planes de estudios más diversos e integrales en donde se pueda ver la realidad. La estrategia número 3 es contingencias ambientales y cambio climático en el desarrollo rural. Los antecedentes de esta estrategia es que México contribuye al menos con el 1.6% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, lo cual lo posiciona en el número 13 a nivel mundial como contribuyente de gases de efecto invernadero. Algunas de las alteraciones registradas de los ecosistemas son el uso irracional de suelos, la desaparición de especies como arrecifes o especies vinculadas a la pesca deportiva, en el caso de las costas y lugares cercanos a ríos y lagos, degradación de suelos nacionales, los deshielos de los polos y aumento del nivel del mar, disminución de mantos acuíferos, y muchas otras. De esta manera se proponen algunas acciones que pueden ser incluidas como parte fundamental de un marco de política pública en torno al cambio climático y las contingencias ambientales, como podrían ser la incorporación del enfoque territorial en los programas de atención a la problemática ambiental, que sería más o menos difundir qué es la problemática ambiental y cómo es que afecta al enfoque territorial. Además, la incorporación de la discusión de conflictos medioambientales y de aprovechamiento de los recursos a los consejos pertinentes. También la promoción de foros, talleres y encuentros entre los principales actores involucrados en el cambio climático, como son el gobierno, las empresas y la sociedad civil en general. Una última estrategia podría ser ligada a la estrategia número 2, que es el fortalecimiento de la vinculación gubernamental con las instituciones de educación superior en las áreas de ecología social y económica mediante proyectos tales como observatorios de sustentabilidad, la creación y el seguimiento de un índice de vulnerabilidad ambiental que contemple la vulnerabilidad ecológica, social y económica de una zona, diagnósticos y perspectivas de carácter territorial a partir de relaciones intergubernamentales, transversales y concurrentes, y el diseño y análisis e implementación de políticas regionales diferenciadas en atención a los resultados de diagnóstico del índice de vulnerabilidad. Esto significa hacer estudios de vulnerabilidad, saber qué zonas son más vulnerables a deterioro climático, ambiental, ecológico que otras y cómo afecta socialmente y económicamente hacia las personas que ahí residen. Otro es el requerimiento estricto de las leyes relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales, la revisión de asignaciones presupuestarias dirigidas al aprovechamiento sustentable de recursos, que sean totalmente transparentes y solidarios, la priorización de la agroecología y las buenas prácticas para la producción de estrategias de desarrollo rural y de cambio climático,
lo que significa priorizar las buenas prácticas de producción antes de priorizar la producción en general. El fortalecimiento de la estructura física y operativa de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Y por último, la instrumentación de una estrategia que atraiga una oferta de recursos internacionales para el pago de servicios ambientales a los territorios de México. Como conclusión, podemos decir que el propósito de la creación de redes o estrategias políticas para el desarrollo rural es fomentar condiciones de vida más convenientes en determinadas zonas o comunidades donde muchas veces hay limitaciones territoriales, ecológicas, sociales y hasta de producción. De las líneas estratégicas que plantea la ICA en 2012, las tres abarcadas durante el presente trabajo, podemos darnos cuenta que si bien ya varios de estos aspectos los conocemos generalmente, muchos de estos son una fuente de oportunidad en las comunidades en vías de desarrollo que están cercanas a nosotros, ya que estas comunidades, por el simple hecho de estar más cerca de nosotros, nos da un contexto más acertado de qué es lo que deben tratarse y cuáles son sus necesidades u oportunidades en general. Eso es todo de mi parte. La bibliografía consultada es la siguiente y abarca todos los puntos que hemos abarcado en esta exposición.